Ok, muy bien. Buenos días. Hoy vamos a seguir con el tema de otras demencias. Y para recapitular, pues nos quedamos la última clase en este tipo de demencia, que es la demencia con cuerpos de Lewy. Como habíamos dicho en la clase pasada, este tipo de demencia va a tener como etiopatogenia en el que hay mutaciones en el gen de la alfa-sinucleína. Y histológicamente, esta va a caracterizarse por los cuerpos de Lewis en las neuronas que van a ser reactivos a la ubiquitina y a la alfa-sinucleína. Vamos a ver que estos se encuentran repartidos por toda la amígdala, el hipocampo, la corteza límbica y la corteza cerebral asociativa. Nada más para recordar dónde nos quedamos la clase pasada. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Y pues algo que quería mencionarles antes, que se me pasó empezar la clase pasada, es que este tipo de demencia es como algo controversial porque se ha dicho si es un tipo de demencia diferente a la enfermedad de Parkinson. O sea, se cree que son el mismo proceso porque tienen como la misma patología, por así decirlo, solo que se encuentran en diferente orden de aparición de los síntomas. Entonces, vamos a ver que la demencia por los cuerpos de Lewy, el deterioro cognitivo, va a presentarse un año antes y va a ocurrir al mismo tiempo que cuando se presentan síntomas pues sí, síntomas como parkinsonianos. Eso lo vamos a ver ahorita en el cuadro clínico. Pero, pues bueno, vamos a ver en la próxima clase que la enfermedad de Parkinson, la demencia va a aparecer tras muchos años en el que ya esté este síndrome. Entonces, pues nada más para aclarar que van a ser dos procesos que aunque comparten la misma patología molecular, pues van a tener pues sí, una etiología diferente, o sea, van a ser completamente diferentes en cómo se presentan, pero comparten una misma patología. Bueno, entonces ya aclarado esto, les mencioné en la clase pasada que vamos a describir diferentes estadios en la fase clínica del paciente. Vamos a ver que hay un estadio prodrómico en el que van a caracterizarse síntomas disautonómicos, anosmia y alteraciones en el sueño REM. El sueño REM va a estar sin atonía. Luego vamos a tener un estadio de deterioro cognitivo leve, en el que el síntoma dominante van a ser alteraciones visoespaciales y también van a tener disfunciones ejecutivas y van a tener alucinaciones visuales. Esto va a ser importante porque, pues algo que tienen estas otras demencias es que pueden llegar a confundirse con otro tipo de demencias más comunes o más bien descritas, como el Alzheimer. Pero, por ejemplo, podemos ver que comparado a la enfermedad de Alzheimer, pues lo que va a presentarse primero va a ser la amnesia. Y algo característico de este tipo de demencia es que el paciente presenta alteraciones visuales y tiene estas alucinaciones. Entonces va a ser algo que nos va a permitir diferenciarla de las demás. Y por último, vamos a tener un estadio en el que ya se presenta la demencia. Y pues vamos a ver que va a ser más frecuente a partir de los 60 años y que al principio el deterioro cognitivo que tenga el paciente va a afectar sobre todo a las funciones de atención y concentración, además de las tareas de tipo frontal y a las habilidades visoespaciales. Y relativamente va a tener una preservación de la memoria. O sea, eso no es tan precoz, por así decirlo. Se presenta antes las alucinaciones o el trastorno del sueño REM. Entonces, pues solo como para hacer énfasis en lo que les decía de que es importante poder hacer un diagnóstico diferencial junto con las otras demencias, es que, por ejemplo, en las enfermedades bueno, la demencia por cuerpos de Lewis, los datos más importantes van a ser que tiene alucinaciones, ilusiones visuales y algunos síntomas de parkinsonismo. Eso va a ser como lo que la caracteriza y la va a poder diferenciar de los demás tipos de demencia. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver que estos pacientes
de forma característica es que tienen un estado cognitivo que va a tener muchas variaciones, va a tener fluctuaciones y precozmente va a asociarse con alucinaciones visuales. Estas alucinaciones van a ser muy bien elaboradas, de hecho, en algunos momentos el paciente va a poder describir perfectamente la alucinación que está teniendo, hasta con detalles. Y pues bueno, como les mencionaba, va a haber presencia de signos parkinsonianos. Y luego vamos a ver que, como les mencionaba, como el estado cognitivo va a estar fluctuando, los pacientes van a tener momentos en el que no tienen una pérdida total de atención o puede ser que estén, pues sí, adormilados o que ni siquiera puedan estar pues sí, como en estado de vigilia, o sea, en el que estén pues completamente perdidos, por así decirlo, y esta pérdida de atención se va a recuperar de manera espontánea. Entonces, vamos a ver que van a tener momentos en el que van a hablar de forma completamente incoherente y van a tener momentos en el que van a tener completa lucidez. De hecho, esto es algo que les sorprende a los familiares, el hecho de que fluctúe tanto su estado de atención y su estado cognitivo. Muy bien. Vamos a tener que, como les mencionaba, las alucinaciones ocurren al comienzo y es algo característico de esta demencia y los pacientes pueden describirla con completo detalle, sin delirio y sin confusión ni nada, pero conforme va avanzando la enfermedad, vamos a ver que estas alucinaciones empiezan a tener pues otros rasgos que ya son más psicóticos, por ejemplo, pues empiezan a tener los pacientes delirios paranoides y alucinaciones pues cada vez más graves. Y estas alucinaciones visuales van a estar relacionadas en el que hay una disfunción en las áreas asociativas parieto-occipitales y también los pacientes van a tener problema al identificar a las personas y esto se relaciona porque hay una disfunción de las estructuras límbicas. Y pues en general el hecho de que los pacientes presenten ilusiones van a ser porque está afectada las cortezas frontales. Entonces, pues vamos a ver que aparte de estas alucinaciones, los pacientes van a tener una alteración precoz y grave de la marcha. De hecho, el paciente va a tener caídas frecuentes. Y como les mencionaba, pues aunque los pacientes tengan presencia de signos parkinsonianos, vamos a ver que si se le administra neurolépticos, los pacientes van a ser muy, muy sensibles a ellos. De hecho, aunque se le administren muy pequeñas dosis, los pacientes van a tener alteraciones vegetativas. O sea, por ejemplo, van a tener hipotensión ortostática, estreñimiento, hipersalivación. Entonces, pues esto es un dato importante. También van a tener disuria. El hecho de que sean tan reactivos o tan sensibles a los neurolépticos. Y por último, otro dato que es muy característico va a ser la presencia de trastornos en el sueño REM. De hecho, es el hecho de que un paciente tenga un trastorno en el sueño REM y que aparte tenga deterioro cognitivo leve, permite que se encamine el diagnóstico a demencia por cuerpos de Lewy y pues puede hacerse un diagnóstico o prevenir ese diagnóstico muchos años antes de que se empiece a presentar estos otros síntomas. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos. Esos criterios diagnósticos que están pues ahorita en la diapositiva, pues van a ser muy específicos, pero la verdad no son muy sensibles. Sin embargo, estos criterios diagnósticos pues van a ser la única forma o la única manera en la que vamos a poder diagnosticar a los pacientes, ya que ni en el encefalocardiograma ni la neuroimagen van a dar muchos datos característicos, no se puede diagnosticar por neuroimagen. Y de hecho se han estado investigando un método más sensible que es detectar alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo. Este va a tener una sensibilidad del 92 y una especificidad casi del 100, pero pues obviamente
no es accesible en muchos lugares, así que lo único que tenemos que enfocarnos es en los criterios diagnósticos. Y vamos a tener primero estos datos centrales, que van a ser los datos que nos van a encaminar a un diagnóstico posible o probable. Entonces vamos a tener que la demencia ya sea progresiva, que ya sea grave y que interfiera en la función social o laboral del paciente. También tiene que haber defectos en las pruebas de atención, en la función ejecutiva y en las habilidades visoespaciales. Luego vamos a tener datos nucleares. Aquí se van a requerir 2 para que sea un diagnóstico probable y 1 para que sea posible. Va a tener, como les dije, muy característico estas fluctuaciones en el estado cognitivo, las alucinaciones visuales recurrentes y un parkinsonismo espontáneo. Luego vamos a tener datos sugestivos. En este vamos a necesitar 1 más un dato nuclear, van a ser probable, y uno de estos datos sugestivos, si nucleares, va a ser posible. Entonces aquí en estos datos sugestivos vamos a tener trastornos de la conducta del sueño REM, hipersensibilidad a los antipsicóticos, a los neurolépticos, y una hipocaptación en el scan, pero pues como les dije, eso no es tan importante, o sea, esos no son los principales o no los que se usan tanto. Y por último, pues vamos a tener los datos de apoyo, que estos se presentan en estos pacientes, pero no son específicos. Y pues ya ahí tenemos, por ejemplo, las caídas repetidas, las pérdidas de conciencia, las alucinaciones que no sean visuales, depresión, etc. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Y en el tratamiento vamos a ver que muchos pacientes van a responder al tratamiento sintomático con rivastigmina, y esto le va a ayudar tanto cognitivamente como en las alteraciones visuales. Entonces, pues ese va a ser como nuestra principal herramienta. También otro tipo pues sí, como de terapéutica que podemos seguir es que haya un tratamiento sintomático del síndrome parkinsoniano. Y aparte de los trastornos psicóticos, o sea, hacerlo como, pues sí, dependiendo de los síntomas del paciente. Pero pues esto va a ser difícil, el hecho de que se presenten tanto síntomas parkinsonianos como psicóticos, porque vamos a ver que hay un efecto contradictorio en los agonistas dopaminérgicos. O sea, vamos a ver que estos fármacos van a mejorar el parkinsonismo del paciente, pero no van a empeorar su estado mental. Sobre todo las alucinaciones van a ser las peores. Y al contrario, los neurolépticos van a mejorar los trastornos psicóticos, van a mejorar las alucinaciones del paciente, pero van a empeorar su estado motor. Entonces, pues ahí hay como un problema a la hora del tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es que se debe utilizar la, la levodopa en dosis muy bajas, y aparte estas dosis hay que fragmentarlas. Y pues en general en estos pacientes no se recomienda que se usen neurolépticos clásicos, en especial el haloperidol. Nada de esto está recomendado porque, pues como les dije, van a ser muy sensibles a estos. Y lo que se recomienda es que sean neurolépticos, pues ya, ¿cómo decirlo? Pues de nueva generación, más modernos. Y estas dosis tienen que ser muy bajas y tienen que ser intermitentes. Entonces, Llaman, creo que también le llaman neurolépticos atípicos, son los nuevos, sí, atípicos, como, exacto. como la olanzapina, como la quetiapina, Ujú. que, que no, que no bloquean a todos los receptores de dopamina, especialmente a los D1. Sí, exacto, los atípicos, sí, se me fue la palabra. Y pues sí, en general no se debe, o sea, se ha visto que la clozapina no agrava el parkinsonismo, pero la verdad esta no está recomendada porque pues existe el riesgo de agranulocitosis. Los medicamentos que son alternativa y que son los que más se usan van a ser la quetiapina, porque no va a agravar tanto el síndrome parkinsoniano, entonces no hay tanto problema por esa parte para el paciente.
pero pues sin embargo su efecto antipsicótico no va a ser tan marcado. También vamos a ver que, como les había mencionado, es posible que el paciente presente depresión, pero es importante evitar los fármacos que tengan un efecto anticolinérgico, ya que estos van a empeorar la memoria del paciente y van a empeorar sus alucinaciones. Entonces, los fármacos que nos van a, ¿cómo se dice? Pues que nos van a ayudar, aparte de la quetiapina, van a ser la duloxetina o la venlafaxina. Y de hecho, estos pues son también los que se usan, pero hay que tener cuidado con los pacientes que tengan contraindicaciones cardiovasculares. Y en el tratamiento, en los pacientes que presenten alteraciones del sueño REM, el que se va a usar va a ser clonazepam y este debe darse en la menor dosis posibles. Y eso sería todo por parte de las demencias de cuerpos de Lewy. No sé si alguien tenga una duda antes de que pasemos a la última. No, pues a ver, ¿alguien quiere comentar? Yo quiero comentar que estuvo muy padre tu presentación. Muchas gracias, doctor. Nos, nos enriquece mucho el conocimiento y vemos que es una patología muy difícil de entender porque involucra varios sistemas. Por un lado, la parte cognitiva y por otro lado, la parte de la percepción, este, las alucinaciones, las ilusiones que tiene el paciente. Altera, por otro lado, el sistema del sueño, este, el tener, recuerden siempre lo que debe de ocurrir durante el sueño REM, ya lo hemos dicho, ensoñaciones, atonía, movimientos oculares rápidos, erección del pene, secreciones vaginales, todo eso tiene que ocurrir durante el sueño REM. Pero si tenemos un paciente que nos manifiesta que está actuando los sueños o nos dice el cónyuge que tiene que actúa los sueños, por ejemplo, un jugador de fútbol americano que se para frente a un espejo y se lanza rumbo al espejo a golpear aparentemente a un contrario, que está actuando los sueños, tiene sueño REM sin atonía. Recuerden que la atonía del sueño REM es protectora, porque de alguna forma nuestros patrones motores se aprenden y se repasan mientras dormimos, pero sin el riesgo de, de golpearnos o que nos pase nada mientras estamos soñando, ¿no? Piensen en un clavadista, como mientras duerme está repasando su cerebro todos los movimientos que tiene que realizar para hacer un clavado especial que aprendió, un giro, una doble vuelta, no sé cómo se llaman, pero perfeccionar los movimientos, ¿no? Por eso hay un viejo adagio allá nórdico que dice que se aprende a nadar en invierno y a esquiar en verano, porque de alguna forma durante el sueño puedes tú hacer ese repaso de los programas motores. Entonces vean todos los sistemas afectados, ¿no? El cognitivo, el perceptivo, este, el del sueño, el motor, con los síntomas parkinsonianos. Y recuerden que, que los criterios de Parkinson, no hay que olvidar siempre que la medicina ha cambiado conforme se han ido estableciendo cada vez más criterios. Entonces tenemos que aprendernos de memoria los criterios de diagnóstico, ¿no? Así como cuando te enseñan los criterios de diagnóstico de fiebre reumática, este, los criterios de diagnóstico de pancreatitis. Cada uno de ellos tenemos que ir haciendo ese checklist, ir checando qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que no tiene, para poder diferenciar de una enfermedad diferente de un parkinsonismo a una enfermedad de Parkinson. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo o preguntar algo?
Bueno, doctora, entonces vas a continuar con demencia vascular. Ujú. Sí, va a ser la última que voy a exponer. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con demencia vascular y pues hay que definir para empezar que va a ser, bueno, más bien, va a ser difícil definir este estado de demencia vascular, ya que pues no va a haber un perfil clínico que aplique para todos los pacientes, ni siquiera para la mayoría de los pacientes, o sea, va a ser muy distinto de paciente a paciente. Y también vamos a ver que no hay un acuerdo entre cuántas lesiones son necesarias para establecer el diagnóstico de una demencia vascular. Entonces vamos a ver que muy comúnmente van a coexistir diferentes lesiones. Hay tanto lesiones vasculares como lesiones degenerativas. Oye, doctora, Entonces, espérame, dame 30 segundos, espérame, voy por un cargador porque se me sí, está doctor, descargando mi teléfono. Espérame un si no se tantito. apure. Ya puedes empezar, ¿eh? Muy bien, doctor. Y, bueno, como les mencionaba, pues en este tipo de demencias van a coexistir lesiones de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden coexistir lesiones vasculares y lesiones degenerativas. Entonces, pues vamos a ver que puede presentarse de manera brusca como consecuencia de uno o varios ictus, pero pues también puede presentarse de manera progresiva, incluso sin presentarse un ictus, pero con lesiones vasculares en las pruebas de imagen. Entonces, pues va a ser muy diferente de paciente a paciente. También vamos a ver que las personas que tengan apoplejía pueden presentar deficiencias cognitivas crónicas y esta va a ser demencia por infartos múltiples. Y vamos a ver que esta presencia de demencia tal vez dependa más del volumen total de la corteza dañada a, pues sí, qué lesiones se presenten. O sea, es más importante como el volumen. Por ejemplo, puede ser solo una lesión, pero si afecta mucho al volumen cerebral, pues ya puede presentarse esta demencia. Y, por ejemplo, vamos a ver, bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero pues de una vez les digo que el deterioro cognitivo tras un ictus es muy importante. O sea, el hecho de que el paciente tenga un ictus, pues es un dato importante. Bueno, entonces vamos a ver que la etiopatogenia también va a tener muchos factores, va a ser multifactorial, porque vamos a ver que el daño cerebral va a estar, por un lado, derivado a que va a presentarse una isquemia y una anoxia, pero pues por otro lado vamos a ver que va a haber factores bioquímicos que van a acompañar, por ejemplo, el estado de hipertensión, diabetes, ay, perdón, hipercolesterolemia, tabaquismo y obesidad. Entonces vamos a ver que estos estados lo que van a crear va a ser una hiperhomocisteinemia, va a descender el folato y va a descender la vitamina B12. Entonces todos estos van a estar pues sí relacionados con lo que se presente clínicamente. Y pues bueno, vamos a ver que las lesiones más importantes o que van a afectar la, la corteza cerebral va a ser la aterosclerosis de los vasos cerebrales, sobre todo en las arteriolas perforantes en la sustancia blanca.
También en los ganglios basales, pues van a ser los que dañen más el parénquima cerebral. Y estos daños va a hacer que exista una pérdida de neuronas y aparte que exista una desmelinización. Entonces, pues sí, o sea, todo esto, que haya una pérdida neuronal, que haya una desmelinización, que haya una isquemia y que aparte haya una anoxia, es todo lo que va a crear, pues sí, esta patogenia de la demencia vascular. Bueno, entonces, antes de que avance la doctora, quiero que recuerden siempre, esto ya lo habíamos visto, de hecho a alguien le encargué que nos hablara de la hiperhomocisteinemia. Alguien de ustedes habló de esto, ¿no? ¿Quién habló de esto? Sí, doctor, yo hablé de hiperhomocisteínemia. Sí, ¿verdad? Y nos dijiste que el tratamiento era con vitaminas, ¿verdad? Sí, así es, Ok, entonces, B12. Ujú. ok, entonces vean ustedes, si ustedes tienen un paciente que ha tenido múltiples infartos y ustedes lo ven, aunque ustedes todavía sean médicos generales, eh, si le piden niveles de homocisteína, haz de cuenta, se los va a tomar mañana el paciente y le indicas que inmediatamente después de tomarse el laboratorio que empiece a tomar vitaminas porque esa es la forma de, es como que uno de esos mitos populares donde se corrobora que es cierto lo que la gente dice, ¿no? De que se requieren las vitaminas, pues sí, sí tiene esa utilidad. Y luego tenemos que medir aparte los niveles de ácido fólico y de vitamina B12. Muy bien, ¿qué más? Sí, bueno, y también aparte de todos estos que ya tienen como, pues, escrito las lesiones que causan en el cerebro, también, por ejemplo, si el paciente presenta insuficiencia cardíaca o tiene crisis hipotensoras, si se presenta hipoxia, todo esto también va a añadir al deterioro cognitivo, pero en sí no va a presentar infartos en el sentido clásico, o sea, no va a verse en la neuroimagen que haya esa lesión, pero pues aún así ahí está, por eso pues es difícil tanto pues el diagnóstico o la clínica de estos pacientes, porque pues es muy diferente entre cada uno. Y en esta imagen vamos a ver que estas son algunas de las lesiones vasculares que pueden presentarse. O sea, puede haber hasta microhemorragias, microinfartos, puede haber infartos lacunares, puede haber aterosclerosis en pequeños vasos o aterosclerosis, pues como les había dicho, en los vasos cerebrales o incluso una estenosis. O sea, todas estas lesiones pueden presentarse, por ejemplo, solo infartos lacunares, o pueden presentarse solo microinfartos, o pueden presentarse solo aterosclerosis, o pueden presentarse todas. O sea, todas estas pueden estar presentes o solo algunas. Muy bien, ahora hablando de la epidemiología, vamos a ver que esta va a afectar al 1.6 de la población por encima de los 65 años y en general van a representar alrededor del 20% de las demencias. De hecho, este porcentaje puede ir aumentando conforme va aumentando la edad de paciente. O sea, entre más ancianos, pues aumenta más la probabilidad. De hecho, pues como les mencionaba al principio, en pacientes más ancianos, pues ya van a presentarse más lesiones degenerativas y que estas van a coexistir con las lesiones vasculares, entonces pues va a empeorar el estado de la demencia. Y pues como les mencionaba, es muy importante saber si el paciente ya ha sufrido un ictus porque este hecho va a hacer que se duplique el riesgo de desarrollar una demencia en el futuro en comparación con un paciente que no lo ha tenido. Muy bien. Ahora, hablando de la anatomía patológica, vamos a ver que vamos a tener lesiones de los propios vasos y lesiones parenquimatosas. Las lesiones de los vasos, pues van a ser ateromas, aterosclerosis, arteriosclerosis, lipohialurosis, angiopatía amiloidea, vasculitis, aneurismas o malformaciones. Y ya en las lesiones parenquimatosas, estas ya van a depender de los diferentes tipos de isquemia, ya si hay un infarto o si hay una hemorragia. Entonces vamos a ver que, como les mencionaba al principio, no hay un patrón de oro, un golden standard para un diagnóstico neuropatológico de la demencia vascular.
Entonces, o sea, no sabemos si es una consecuencia de la suma de las lesiones o pues que solo hayan afectado cierto volumen del parénquima cerebral. Entonces, pues vamos a ver que las lesiones, tanto el tamaño como el número, como el tipo de lesión donde están localizadas, pues va a ser muy, muy amplio. Entonces, pues esto va a ser difícil tener un diagnóstico como muy cerrado. Es más, pues dependiendo del criterio clínico del doctor. Y vamos a ver que van a haber 3 alteraciones importantes, o sea, dentro de estas miles de lesiones que pueden existir, pues vamos a ver que va a haber 3 importantes que no van a ser como que estas 3 tienen que existir a fuerzas para hacer el diagnóstico, pero pues son las que más se han presentado. Entonces vamos a ver que la primera va a ser que exista una angiopatía amiloide, ya sea moderada o grave, en el occipital. Vamos a ver que debe presentarse al menos un infarto subcortical grande y por último una arteriosclerosis moderada a grave que esté en la sustancia blanca occipital. Entonces estas son como las 3 más importantes de las lesiones. Y pues bueno, vamos a ver que lo más habitual que existe es que en estas demencias vasculares sea una suma de lesiones múltiples y que tengan diferente morfología. Por ejemplo, que sean infartos arteriales grandes subcorticales, infartos lacunares, microinfartos corticales o subcorticales, infartos laminares o pues hendiduras hemorrágicas, microhemorragias, es lo que les mencionaba al principio, o sea, va a haber múltiples lesiones, es como lo más común, pero pues puede haber casos en el que una única lesión vaya a ser la culpable de este estado de demencia. Por ejemplo, los más importantes van a ser en los infartos bilaterales que sean en una arteria cerebral anterior o posterior. Y pues sí, esto es lo más importante, que pueden ser la suma de múltiples lesiones, que es lo más común, pero pues no se descarta que sea una única lesión en una arteria importante, como una arteria cerebral anterior o posterior. Y pues bueno, ahora ya vamos a hablar de el cuadro clínico. Entonces vamos a ver que, como ya vimos, no va a existir un consenso de clínica para estos pacientes, es muy amplia. Entonces, pues para el diagnóstico, la evaluación debe ser completa del paciente. Entonces tiene que incluir una anamnesis correcta, una exploración neurológica convencional, un examen cognitivo y aparte algunas exploraciones complementarias. Entonces, vamos a ver que, como les mencionaba al principio, esta puede ser tanto aguda como escalonada, o sea, puede presentarse de ambas formas. Y lo que va a ser más importante a la hora de hacer el interrogatorio o lo que buscamos más importante como antecedente, como ya les había mencionado, es que el paciente haya sufrido anteriormente un ictus cerebral. Esto va a ser como el dato, pues el dato que estemos buscando. Porque en estos pacientes, como les dije, duplica el riesgo de que se presente este estado de demencia y en promedio en los pacientes que presentan un ictus 3 meses después ya empiezan con estas alteraciones en la memoria o como ya en demencias. Y pues sí, entonces vamos a ver que con los pacientes que tienen ictus o han tenido antecedentes de un ictus, pues pueden presentarse de forma más aguda. Y en los pacientes, por ejemplo, que hayan tenido infartos múltiples o que tengan múltiples lesiones, ahí es un poquito más escalonado esta progresión en los síntomas. Entonces, pues lo que vamos a tener importante en la clínica de los pacientes es que el deterioro cognitivo que van a tener es una lentitud ideatoria. Este es un tipo subcortical y aparte van a tener apatía, van a tener alteración en las funciones ejecutivas, también van a tener trastorno en la memoria de trabajo y en la afluencia verbal, van a tener
Bueno, aquí dentro de los exámenes cognitivos o de las exploraciones complementarias que pueden hacerse a los pacientes, por ejemplo, es un test de Montreal. Y algunos pacientes van a presentar trastorno de la marcha, por ejemplo, van a tener pasos cortos y titubeantes e inseguros y van a tener dificultad de girar. Estos van a ser muy parecidos, lo vamos a ver en la próxima clase, pero va a ser muy parecido a la enfermedad de Parkinson. Entonces, estos pacientes o algunos van a presentar una entidad que se llama parkinsonismo vascular. Y vamos a ver que en estos trastornos va a predominar en las piernas sobre los brazos, o sea, no va a haber tanto temblor en reposo o cosas así, va a ser más como trastornos de la marcha. Y vamos a ver que puede presentarse asimetría en los reflejos, que haya, por ejemplo, espasticidad mayor en una pierna y también un signo de Babinski unilateral. Entonces, pues por eso es importante hacer toda una exploración neurológica al paciente, porque puede presentarse estas alteraciones. Y pues sí, otro de los datos importantes, por ejemplo, en la anamnesis del paciente, es que si hay, por ejemplo, pues, ¿cómo decirlo? Pues si antecedentes de alguna cardiopatía hipertensiva, si ha tenido aneurismas de aorta, si ha tenido arritmias, todo eso pues puede guiarnos a que el diagnóstico o pues la etiología de esta demencia pues sea de origen vascular. Y pues bueno, aquí vamos a ver en esta imagen, obviamente en este tipo de demencias vasculares sí podemos apoyarnos mucho de la neuroimagen, aunque pues no siempre aparecen, pero es importante verlo. Por ejemplo, en la primera vamos a ver una lesión en un paciente después de un ictus cerebral y vamos a ver que pues abarca muchísimo de la corteza cerebral. Luego en la siguiente imagen vamos a ver que este es un infarto pues estratégico, por así decirlo, o sea, va a ser un infarto que se encuentra pues localizado, se ve muy bien delimitado. Y en otra imagen vemos que también pueden presentarse múltiples infartos, que son pues las diferentes imágenes que se observan. Y otra lesión son las lesiones de la sustancia blanca. Estas imágenes pues solo son para recordar que, como les había dicho, no se puede hacer un diagnóstico único, no existe un único tipo de lesión, porque pues todos estos, aunque sean imágenes diferentes, pues todas representan una demencia vascular. Y pues sí, esta es otra imagen, igual donde está la flechita, es también que ha habido un infarto, o sea, en la imagen de la derecha, sí, bueno, más bien, perdón, de la izquierda, mi izquierda, la izquierda de la pantalla, donde está la flecha, pues es igual de una lesión de infarto, y en el de la derecha, donde están las flechas, es de la lesión de la sustancia blanca. Ahora vamos a ver que, pues para apoyarnos en el diagnóstico, se han creado diferentes escalas. Vamos a ver primero esta, que es la escala isquémica de Hashisinki. Esta va a ser la escala que se considere más específica. Entonces, vamos a ver que en esta escala se va calificando ya sea de 2 puntos o 1 punto, y lo que se va a, bueno, si lo que tiene puntaje va a hacer que tenga un comienzo brusco, que tenga deterioro escalonado, una fluctuación, confusión nocturna, personalidad conservada, depresión, síntomas somáticos, labilidad emocional, hipertensión, historia de ictus, síntomas focales, signos focales y signos de aterosclerosis. Por ejemplo, es importante destacar que, como les había dicho, los que van a tener más puntos, por ejemplo, es la historia de ictus, porque va a ser un dato importante, y también el hecho de que comience de forma brusca. Entonces, esta escala nos va a decir que si tenemos 4 puntos o menos, lo que más nos va a dirigir al diagnóstico va a ser una enfermedad de Alzheimer. Y ya si tenemos más de 7 puntos, es una demencia vascular. Ahora, Bueno, entonces, a ver, aquí vemos una cosa que nos tiene que ayudar a diferenciarlo, es que la enfermedad de Alzheimer, como ya lo vimos en el tema que nos dio una compañera, creo que tú no hablaste de Alzheimer o no.
No, fue No, ¿verdad? mi compañera anterior, Karen Orozco. Sí. Y nos dijeron que la enfermedad de Alzheimer va progresando, o sea, tiene una evolución progresiva, donde poco a poco se van instalando otros datos, ¿no? Vean la diferencia, alteraciones de la memoria reciente, después empieza el paciente a desorientarse, después empieza a desconocer a la familia, confunde a su familiar con gente extraña, a los extraños con gente de la familia, este, después ya no se orienta ni siquiera dentro de su propio domicilio, empieza a tener pérdida de funciones ejecutivas, ya no puede ni siquiera tomar un bocado y llevarlo correctamente a la boca, este, en fin, y vean ustedes, ocurre de manera escalonada, de repente el paciente de un día para otro pierde una función. Recuerden, todas las funciones cerebrales superiores son las que se van alterando: atención, memoria, eh, pensamiento abstracto, cálculo, lenguaje, este, la concentración. eh, ¿Cuál otra podemos poner ahí? Eh, el cálculo ya lo dije. La percepción visoespacial es otra función cerebral superior. Las nocias, las praxias, o sea, cada una de ellas se va perdiendo. Entonces, de manera escalonada, porque ocurren con cada uno de los daños. O sea, recuerden que el cerebro es un todo que está funcionando completito, unas partes inhibidas, otras partes activadas, ¿verdad? Igualito que una neurona. Una neurona está en un momento activada, en un momento más, más silenciada. Bueno, y lo mismo que pasa con nosotros como personas, así como individuos completos, ¿no? No siempre tenemos el mismo nivel de atención. De repente andamos dispersos, de repente andamos muy alertas. Entonces, igual que una neurona que está fluctuando entre la inhibición y la activación. Y vean todos los síntomas que acompañan a la demencia multiinfarto o a la demencia por infartos múltiples, con esta escala isquémica de Hachinsky. Hachinsky es un neurólogo que vive todavía, vive en Ontario, digo, sí, en Ontario, en Canadá. Entonces, vale la pena que recuerden algunos para que, digo, los más elementales, como el comienzo brusco, el deterioro escalonado, las fluctuaciones, el hecho de que haya confusión nocturna. De hecho, la mayor parte de las demencias serían mixtas, o sea, tendrían una parte vascular y una parte degenerativa. Entonces, y la razón es muy simple. Vean ustedes, la mayor parte de la población tenemos ahora la posibilidad de vivir más tiempo, porque si tenemos diabetes, si tenemos hipertensión, si tenemos cáncer, si tenemos hipercolesterolemia, dislipidemias, tenemos más manera de, de solventar un poquito de esos problemas, ¿verdad? De controlarlos y de salir adelante. Y entonces, obviamente, esto pues incrementa las posibilidades de tener ese tipo de enfermedades, como la demencia multiinfarto. Muy bien, entonces si tiene 4 puntos, menos de 4, pensamos en la enfermedad de Alzheimer. Si tiene más de 7, pensamos en una demencia de origen vascular. ¿Qué más, doctor? Bueno, muy bien. Y otro de las que nos vamos a apoyar van a ser estos criterios diagnósticos, también van a ser bastante específicos, va a haber menos falsos positivos. Y aquí lo que vamos a tener van a ser datos obligados y datos de apoyo. Como datos obligados, pues vamos a tener que exista una demencia en el que haya un déficit de memoria y aparte en otras dos áreas cognitivas. Vamos a tener que exista una enfermedad vascular, ya sea según datos de la historia clínica, de la exploración o de pruebas de neuroimagen.
también vamos a tener que exista una relación causal entre la demencia y las enfermedades vasculares. Y ya en los datos de apoyo, pues vamos a basarnos en la historia clínica, ya si el paciente tenga factores de riesgo, pues por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión arterial o diabetes, que se presenten una alteración de la marcha o que existan historia de caídas, que sea una aparición precoz de incontinencia urinaria que no sea explicada por una enfermedad urológica, y también que el paciente tenga signos de lesión frontal, extrapiramidales o signos pseudovulvares. Y ya por último vamos a ver el tratamiento. Entonces, lo fundamental para el tratamiento de una demencia vascular va a ser la prevención primaria. Aquí pues lo que vamos a tener es que el más importante o el que pues se debería enfocar más el paciente o en general la población es el control de la hipertensión arterial, ya que si el paciente se encuentra controlado, va a disminuir significativamente el riesgo de que se presente una demencia vascular. Entonces, lo que vamos a ver es que debe ser muy cuidadosa esta reducción de los valores de la tensión arterial, ya que vamos a tener una ventana terapéutica, por así decirlo, en el que los valores va a ser entre 135 y 150 milímetros de mercurio como máxima, y la mínima por debajo de 90 milímetros de mercurio. Esto significa que estas cifras de, de hipertensión, o sea, si son más altas, pueden pues obviamente aumentar el riesgo de demencia, pero también, por ejemplo, si disminuye, estas también pueden incrementar el riesgo, entonces pues se tiene que tener como más o menos en estos valores, pues un valor pues normal o aceptable. Y pues bueno, vamos a tener también dentro de esta prevención primaria, pues el control de la diabetes, de la hiperlipidemia, del tabaquismo, etcétera. Todos estos van a disminuir el riesgo de que estas lesiones evolucionen a unas demencias, pero pues el más importante va a ser el control de la hipertensión. Entonces, ya hablando de una profilaxis secundaria, esta ya es cuando el paciente ya ha tenido un ictus cerebral. Entonces, pues esto, como se trata, puede ser con antiagregantes plaquetarios, con tratamiento anticoagulante, con hipolipemiantes o ya con una cirugía. Pues obviamente esto depende del paciente, ya que, pues como es un síndrome muy heterogéneo, o sea, el tratamiento tanto farmacológico como sintomático, pues depende mucho del paciente, tiene que ser muy individualizado. Y pues ya en el caso de que el paciente ya alcance este estado de demencia por causa vascular, muy pocas veces las medidas terapéuticas con las que contamos van a conseguir estabilizar o mejorar la situación, desafortunadamente. O sea, ya en este punto es muy difícil el tratamiento, por eso se enfoca más en la prevención primaria o ya en la profilaxis secundaria. Y pues como estos pacientes pues evolucionan progresivamente, llega un punto en el que no se sabe muy bien, y también como se presenta ya en edades muy avanzadas, no se sabe muy bien si este estado de demencia es causado por sus lesiones vasculares o si ya es una lesión degenerativa. Y pues en estos casos, los fármacos que se indican van a ser la galantamina, el donepilesino o anticolinesterásicos. Y pues bueno, como les dije, esto es ya como lo último, ya no son medidas que puedan mejorar mucho la situación del paciente, pero pues aún así son las alternativas que tenemos. Y esto ya sería todo de mi parte. No sé si existan dudas o comentarios. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién sigue? ¿Qué tema? ¿Cuál es el que van a presentar a continuación?
Sigue Parkinson, doctor. Parkinson. Muy bien. ¿Tú lo vas a presentar? Sí, yo lo presenté. Muy bien. Ok, voy. Ana Karen, tú presentaste ahorita lo de demencias, ¿verdad? Sí, otras demencias. Ok, muy bien. Gracias. De nada, doctor, gracias. ¿Estoy en pantalla? Sí. Sí. Ok. Yo voy a continuar con la enfermedad de Parkinson. Bueno, como introducción, este es un proceso neurodegenerativo de complejo de aparición de la edad adulta. Esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de Alzheimer y la etiología es desconocida, pero su base anatomopatológica es la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra de la pars compacta. Y también la presencia de cuerpos de Lewy, que ya habíamos visto, ya nos mencionó Karen en su presentación pasada. Entonces, en cuanto a su epidemiología y la etiología, la prevalencia es del 0.3% en la población general. Permítanme. Y apenas es el 1% en mayores de 60 años. La incidencia anual en la población general también es de 8 a 18 por cada 100,000 habitantes. Y es más frecuente en hombres, de 1.5 a 2 veces que en la mujer. El envejecimiento es el principal factor de riesgo y mutaciones genéticas que se pueden hallar abarcan en pacientes que tienen menor de 40 años el 5%. O sea, si el paciente es menor de 40 años, el 5% de esta patología es causada por mutaciones genéticas. Entonces, aquí este cuadrito se los pongo para mencionarles los genes que participan principalmente en esta mutación genética. Por ejemplo, la mutación del gen Parkina se encuentra en el 50% de los casos familiares de Parkinson y apenas en el 15% en los parádicos. Por eso se asocia esta mutación a la presentación de enfermedad de Parkinson en pacientes relativamente jóvenes para presentar una patología. En cuanto a su fisiopatología, no se conoce exactamente el por qué, pero hay varias teorías. La primera es la disfunción mitocondrial. La siguiente es la agregación de alfa-sinucleína, que es la formación de cuerpos de Lewy, la alteración de la autofagia, el estrés del retículo endoplásmico y la desregulación de la homeostasis intracelular del calcio. Bueno, en cuanto a su disfunción mitocondrial, hay una menor actividad del complejo 1 de la cadena de transportadores de electrones. Esto hace que haya una muerte de las células dopaminérgicas. También, como les mencioné, las mutaciones en los genes de Parkina y también en el PINK causan una predisposición al daño por estrés oxidativo, lo cual también ocasiona un deterioro de la homeostasis mitocondrial, lo cual pues, nos lleva a otra disfunción mitocondrial y a más muerte celular de estas células. Esa es una teoría. Y, por ejemplo, la agregación de alfa-sinucleína, que también ya nos habíamos mencionado, Karen. Entonces, por ejemplo, yo aquí les puse para qué función tiene esta alfa-sinucleína. Por ejemplo, tiene la función del tráfico, exocitosis y la liberación de los neurotransmisores. Entonces, hay una mutación en el gen SNCA y que lo que produce es un mal plegamiento de la alfa-sinucleína, lo que ocasiona una agregación y una formación de fibrillas similares a las amiloides en la enfermedad de Alzheimer, y esto causa una formación de los cuerpos de Lewy, los cuales los cuerpos de Lewy mencionaban que son citotóxicos para estas células. ¿Alguna duda? Ok, continuamos.
Otras alteraciones o otras fisiopatologías que podemos encontrar es la alteraciones de la autofagia, lo cual, ¿qué ocasiona esto? Pues que se acumule más alfa-sinucleína por falta de su degradación. O sea, no hay degradación de este exceso de producción de alfa-sinucleína, lo cual pues acumula y empieza a generar también cuerpos de Lewy o predispone a la formación de cuerpos de Lewy. Otra alteración es la desregulación de la homeostasis del calcio, lo cual esta desregulación origina una activación de enzimas, lo cual pues produce una cascada apoptótica y la muerte de estas células. Entonces, estos cuatro fueron los mecanismos o la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer en cuanto a la disminución de las células dopaminérgicas. Entonces, vamos con la fisiopatología de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, ya sabemos cómo funciona el sistema motor o la vía motora del cerebro. Entonces, por ejemplo, la corteza motora nos dice qué movimiento. ¿Tienes por ahí un esquema? No lo puse, doctor. A ver, búscalo. Pero bueno, puse esto. Es un esquema como que más de la vía. No, por un esquema, busca un esquema. Es que eso no está, no se entiende. Busca un esquema por ahí, está fácil encontrarlo. Ponle ahí, Ok, voy. ¿cómo lo puedo buscar? Ponle sistema motor. Sistema motor o sistema córtico-cortical a través de los ganglios basales. Yo creo que sí. Lo busco. O búscalo en internet como vías directa e indirecta de activación de los ganglios basales. Oh. No me deja abrir nada. ¿Estoy en pantalla? No. No, no se ve tu pantalla. Es que no me deja abrirlo. ¿Alguien ya lo buscó o ya lo encontró? Permítame. ¿Cómo era, doctor? Sistema Encontré motor, una. ¿verdad? Ponle vías directa e indirecta de activación de ganglios basales. Creo que ahí encontré uno. ¿Ven mi pantalla?
Sí, sí la vemos. Ok. Bueno, por ejemplo, aquí está este esquema. Déjame ver si pongo un puntero. Puedo poner el puntero. Pero sí es mi cursor, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos la vía directa e indirecta para hacer un movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero caminar, esa función la organiza la corteza motora, la cual tiene que ir a los gánglios basales, que los gánglios basales se encargan por ejemplo, si yo quiero caminar, tengo que mover las piernas, pero tengo que hacer movimientos secundarios para un correcto caminar. Entonces, No, pero de eso... espérame, a ver. No, a ver, espérame. Bájale más para buscar otra. Esa si quieres, bórrala, quítala. Ok. Esa, sí. A ver si hay otras. Espérame, dale más para abajo. Dale más. Ajá. Espérame. A ver, pon esta que está aquí, donde dice ganglios basales. Ah, caray. A ver, donde está aquí un cerebrito, arriba a la derecha. Espérate, ahora vete a la izquierda. Vete a la otra. Al- La que espérate, aparece en la diapositiva, ¿no? La es cuarta. que, es que ya no sé dónde estás. A ver, ponte de nuevo en el cerebrito. Ahora en la que Espérame. sigue a la izquierda. ¿Es esta o esta? No, no, es que te cambias totalmente. Vete una por una. Ah, esta. Ahora a la otra. A la otra. Ahora a la otra. A ver, esa. Esa actívala. Ok, a ver. Esa la puedes hacer grande. Esa está muy bien. Ah, es que... Abre una pestaña nueva. ¿Se vio? Sí, se abrió. Bueno, a ver, déjala ahí. ¿Ya se Así abrió? está bien. Fíjate. No lo Ve. veo. Sí, ahí está la ¿Vale? pestaña. No, déjala ahí así como está. Vean ustedes. Fíjense, el glutamato es la principal sustancia, es el principal neurotransmisor. Fíjense, hay un detalle. La mayoría de los que conocemos como neurotransmisores realmente son neuromoduladores. Prácticamente los únicos neurotransmisores que hay son el glutamato, el GABA y la glicina. ¿Cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y un neuromodulador? Tú pones una neurona frente a otra y tienes una sinapsis de neurona a neurona, ¿no? Ok, entonces ese es un neurotransmisor, el que se libera de una neurona y que actúa a través de ese espacio que hay en la hendidura sináptica para llegar al receptor postsináptico. Ese es un neurotransmisor, de una neurona a otra. Y luego, un neuromodulador, ese va de una neurona a muchas neuronas. Entonces, influye en toda un área. Inhibe un grupo de neuronas o excita un grupo de neuronas. Ese es un neuromodulador. Entonces, vean, de neurona a neurona, neurotransmisor. De neurona a muchas neuronas, neuromodulador. Y los neurotransmisores clásicos son estos, pero siempre hablamos de dopamina, acetilcolina, serotonina, noradrenalina, como si todos ellos fueran realmente neurotransmisores. Y son más neuromoduladores, pero no importa, se les considera también así. Y vean ustedes que el glutamato es el aminoácido, ¿cómo se llama? Que funciona, un aminoácido que funciona como neurotransmisor. Y este es el principal
excitador en el sistema nervioso central, el glutamato. En cambio, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, junto con la glicina. Nomás que la glicina funciona solamente como inhibidor en la parte baja del tallo cerebral y en la médula espinal. Entonces, vean ustedes, tenemos aquí de la corteza cerebral, vean a la izquierda, hay una línea negra hacia abajo que va a la sustancia negra, ¿de acuerdo? En su parte compacta, ¿sí? Y luego tenemos que normalmente la corteza cerebral, a través de glutamato, está excitando al estriado. ¿Qué es lo que le llamamos estriado? El estriado es el caudado junto con el putamen. ¿De acuerdo? Y entonces vean ustedes que aquí el estriado está brincando al globo pálido interno. A ver. Sí, está. Es que se me hace que este es como de enfermedad, ¿no? Porque ese tiene líneas delgaditas. Sí, es que, por ejemplo, Ponte acá a la mano izquierda donde hay unas figuras verdes con azul. A ver ese. No. Porque se brinca en el tálamo. por ejemplo, estas que yo traigo acá, A ver. ven mi pantalla, la diapositiva. No, se ve todavía que estás en Google, nada más. ¿Cómo hago eso acá? No, mira, vamos a hacer una cosa. Prepara tienes que preparar y presentarnos cuál es la vía de la... Mira, fíjate, la vía directa es una vía que va de la corteza al putamen. Y luego, acuérdate que el putamen es parte de un núcleo que se llama núcleo lenticular. El núcleo lenticular tiene el globo pálido en la parte interna y el putamen afuera. Y luego del putamen, el globo pálido tiene dos partes, porque hay un tabique que lo divide en globo pálido externo y globo pálido interno. Entonces, de nuevo, de la corteza al putamen. Del putamen, el que tiene cerquitita es el globo pálido externo. Bueno, pues se lo brinca la vía directa y pasa del putamen al globo pálido interno. Y luego del globo pálido interno va al tálamo, a los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Y del núcleo ventral anterior y lateral del tálamo brinca de nuevo a la corteza. Si te fijas, es un circuito córtico-cortical. Pero fíjense lo interesante. La primera vía, que va de la corteza al putamen, es una vía excitatoria. Y luego, la segunda vía, del putamen al pálido interno, acuérdense que se brincó el pálido externo, que es el que estaba ahí, vecino del putamen, es inhibitoria. La tercera vía es del pálido interno al tálamo, es inhibitoria también. Pero resulta que en una cadena de neuronas en la cual dos sucesivas son inhibitorias, termina siendo excitatoria. ¿Por qué? Porque una inhibe a la otra. Es decir, si la vía que va del pálido interno al tálamo es inhibitoria, esta vía queda inhibida por la vía que viene del putamen al pálido interno, que también es inhibitoria. Entonces, inhibió a la que va del pálido interno al tálamo. Entonces, son dos vías que son sucesivamente inhibitorias, por eso termina siendo excitatoria. Porque acuérdense ustedes que el problema con el Parkinson es una cosa que le llamamos así de manera genérica, pobreza de movimiento. Entonces, esa activación
que debe haber de la corteza por esa vía córtico-cortical queda perdida. Y luego, la vía indirecta, esa va de nuevo de la corteza al putamen, ahora sí va a su vecino, que es el pálido externo. Ahora este se va a brincar al pálido interno y va a ir al núcleo subtalámico. Y luego del núcleo subtalámico, de nuevo al ventral anterior y lateral del tálamo, y otra vez a la corteza. Entonces, siempre habrá en esas vías dos partes de la cadena que son inhibitorias, y las dos son sucesivas, una tras de la otra. Por eso terminan siendo esta vía excitatoria. Entonces, mira, te encargamos que para mañana nos presentes esta vía de nuevo para que la vean gráficamente todos los muchachos, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces vamos a dejarle ahí y continuamos mañana, por favor. Sí, doctor. ¿Alguna Ok, doctor. pregunta? Bueno, muchas gracias. Nos vemos, ¿eh? Hoy estuvo Gracias, muy doctor. Muchas gracias, doctor. muy provechosa la mañana de hoy porque aprendimos muchas cosas. Así que tenemos que aprender más mañana. Nos vemos, ¿eh? Que estén bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Igualmente, Bye, bye. gracias. Hasta luego.